El día de hoy corresponde trabajar en las aplicaciones de la integración definida, el tema referente a volúmenes de sólidos de revolución. Es decir, que nosotros vamos a calcular el volumen de una región que gira en torno a un determinado eje. Puede ser el eje coordenado o cualquier eje paralelo a uno de los ejes coordenados. Para ello, vamos a repasar la teoría. Tenemos tres métodos. El primero de ellos es el método de los discos. Cuando el eje es vertical, trabajamos en X. El método de los discos exige que el eje de revolución debe estar totalmente adherido a uno de los lados de la región que voy a calcular. Es decir, tiene que estar pegado, no puede haber ningún hueco. Si hay un pedacito que tiene hueco, tendría que partir la región, el pedazo que no tiene hueco y el pedazo que sí lo tiene para poder usar el método de los discos solo en aquel tramo que no tenga ningún espacio entre el eje de giro y uno de los lados de la región. Si trabajo con eje vertical, pues trabajo en X, y si trabajo con eje horizontal, trabajo en Y, ya que el eje de giro siempre es perpendicular a mi variable de trabajo, a mi rebanada, ¿ok? En el método de los discos. En eso se parece al método de las arandelas, que es una extensión del método de los discos. Me permite trabajar con rebanadas perpendiculares al eje de giro, es decir, la variable X con eje vertical y la variable Y con eje horizontal, pero me hace la excepción de que puedo trabajar figuras que no tienen que estar adheridas al eje de giro, es decir, que tienen un huequito. El radio mayor siempre se va a relacionar con la curva que esté más lejos del eje de giro y el radio menor se va a relacionar con la curva que esté más cerca del eje de giro. Si nosotros estamos hablando que el eje de giro está por arriba, pues el radio mayor es la curva que esté más abajo. Pero si el eje de giro está por abajo, pues el radio mayor va a ser la curva que esté más arriba en la región. Igual pasa si trabajamos en Y. Si la que está más lejos del eje de giro, si el eje de giro está a la derecha, la que está más lejos va a ser la que está a la izquierda. Y si el eje de giro está a la izquierda, la que está más lejos es la curva que esté más hacia la derecha. En el caso del método de las capas, aquí cambia la relación de la variable con mi eje de giro. Es decir, que son paralelos. El eje de giro es paralelo a la rebanada, a la partición, a la variable. Es decir, que si yo tengo un eje de giro horizontal, mi variable es Y, y si mi eje de giro es vertical, mi variable es X, que fue justamente el caso del ejercicio que vamos a trabajar hoy, que mi eje de giro es horizontal y para usar el método de las capas tengo que trabajar en Y. Y si el eje de giro es horizontal para usar el método de las arandelas, tengo que trabajar en X. Entonces, ¿qué me faltó? Ajá. En el caso del método de las capas, ¿sí? No son radios, es altura y la distancia que hay entre el eje de giro y la capa. La altura siempre es la misma. Una altura es lo más grande menos lo más pequeño. Si estamos hablando en X es la de arriba menos la de abajo. Y si estamos hablando en Y es la de la derecha menos la de la izquierda. ¿Ok? Y la distancia que hay desde el eje de giro a la capa siempre está relacionada con la variable de trabajo, sea X o Y. Siempre es una constante más la variable o menos la variable o la variable menos la constante. ¿Por qué? Porque es una distancia lineal que hay entre el eje de giro y la capa. Vamos a plantear el volumen del sólido de revolución generado por la región encerrada entre las curvas 8x igual a y al cubo y 16x menos 25 igual a menos
4y menos 5 elevado al cuadrado al girar en torno a y igual a 3. Este volumen es el que queremos hallar. Vamos a plantearlo por ambos caminos, es decir, trabajando con la variable x y trabajando con la variable y, para que veamos el cambio de trabajo. Lo primero que queremos hacer es la gráfica para poder ir hacia el cálculo como tal. Fíjense que la pregunta es plantear, pero vamos a obtener el valor numérico al final para comparar que sin importar por dónde lo plantee, el resultado va a ser el mismo. Vamos a meter las expresiones. La primera, como no me la dieron despejada ni nada, la voy a meter tal cual como está en el ejercicio. 8x es igual a y al cubo. Tenemos nuestra primera curva. Para que se visualice bien. Y tenemos nuestra segunda curva que es 16x menos 25 igual a menos, abro paréntesis, 4y menos 5 elevada al cuadrado. Como las dos me las dio azul, vamos a cambiarle el color para que distingamos una de otra. Entonces podemos aquí apreciar las dos curvas. Pero además me dan la información que van a girar en torno a y igual a 3. Ok, entonces tenemos aquí perfectamente delimitada nuestra primera curva. No, la primera es la azul, que es la cúbica. La segunda es la fucsia, que es la que está al cuadrado, tiene esta ecuación al cuadrado. Y nuestro eje de giro, y igual a 3, que está en verde. ¿Qué región está encerrada entre la ecuación cuadrática y la cúbica? Este pedazo que está aquí, vamos a acercarlo, es esta región la que nosotros vamos a poner a girar en torno a esta recta y igual 3 para poder hacer los cálculos. Y tenemos entonces aquí la región que acabamos de construir y ya tenemos identificada la región que va a girar en torno a y igual 3, que es nuestro eje de giro. Si nosotros ponemos a girar esta región en torno a y igual 3, pues se nos va a generar un volumen que lo podemos hallar trabajando con la variable x, es decir, rebanadas verticales, o con la variable y, es decir, rebanadas horizontales. Vamos a empezar con franjas horizontales, es decir, con nuestra variable y. Si nosotros tenemos franjas horizontales y trabajamos en y, nuestra rebanada, nuestra partición, nuestra franja, nuestro diferencial es paralelo al eje de giro. Cuando el eje es paralelo a la rebanada o a la variable, estamos hablando del método de las capas. ¿Ok? Entonces, si mi partición es paralela al eje de giro, es el método de las capas. ¿Por qué nos conviene en este caso arrancar con la variable y no con la x? Porque este método de las capas me va a permitir siempre tener la región entre la curva azul y la curva fucsia. Si yo la divido de manera vertical,
Cuando X es igual a 1, solamente está por arriba y por abajo la curva azul, es decir, que voy a trabajar en dos volúmenes. Esa, como les decía, lo vamos a plantear también, pero primero vamos a empezar por el más sencillo. Si a usted no le indican cuál de los dos métodos utilizar, lo más conveniente es usar el más corto, que es el que me permite hallar un solo volumen. En este caso, el método de las capas, ya que por la derecha está la curva azul y por la izquierda está la curva fucsia. Tenemos entonces que como voy a trabajar en delta de Y, yo voy a despejar las ecuaciones originales todas para que me queden en función de Y. Despejo la X y me queda Y al cubo sobre 8. Y si despejo la X de la segunda ecuación, me queda 25 menos 4Y menos 5 al cuadrado entre 16. Ya teniendo despejadas las ecuaciones, pues empiezo a plantear mi ejercicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hallar? Los límites de integración. Si estoy trabajando en Y, mis límites de integración van a ir desde el punto más bajo, que es 0, hasta el punto más alto de la región, que coincide con 2. Entonces, desde 0 hasta 2. El siguiente paso es hallar la altura de la capa. La altura siempre es la de arriba menos la de abajo o la de la derecha menos la de la izquierda. Cuando estoy trabajando en X, la de arriba menos la de abajo. Cuando estoy trabajando en Y, la de la derecha menos la de la izquierda. Para este caso, la derecha es la azul, la izquierda es la fucsia. La derecha, que es la que está al cuadrado, y la izquierda, que es la que está al cubo. Si nosotros operacionalizamos esta fracción, pues nos queda esta expresión 20y menos 8y cuadrado menos y al cubo sobre 8, lo cual es un polinomio. El tercer paso es identificar quién es mi P de Y. Esa distancia siempre viene dada por lo que hay entre el eje de giro y la capa. La distancia que hay entre el eje de giro y la capa. Pero para poder hallar esta distancia, lo que yo conozco es la distancia que hay entre el eje coordenado y el eje de giro, que en este caso es 3, y conozco la distancia que hay entre el eje coordenado y la capa, que es Y. Es decir, que yo puedo hallar P de Y restando la distancia mayor menos la distancia menor, 3 menos Y. Y tengo mi P de Y. Ya conociendo los límites de integración, cuánto vale la altura y cuánto vale la distancia desde el eje de giro a la capa, es simplemente introducir los datos en la fórmula, que dice que 2pi por la integral desde 0 hasta 2 de la altura por la distancia entre el eje de giro y la capa por el diferencial, y posteriormente vamos a demostrar que esto da 22,83 unidades cúbicas. Eso lo vamos a hacer en el GeoGebra. ¿Ok? Ya tenemos entonces planteado nuestro volumen por el método de las capas. Pero ¿qué pasa si yo no lo quiero hacer con diferencial en Y? Porque a mí me gusta trabajar en X. Si yo quiero trabajar en X, voy a poder apreciar que aquí la región, en esta lineecita morada, se me parte un volumen a la izquierda y un volumen a la derecha, porque la rebanada va a estar para el lado izquierdo entre la roja y la azul y para el lado derecho entre el azul y la azul. Entonces, si yo quiero trabajar en X, mis franjas son verticales, es decir, son perpendiculares a mi eje de giro. Al referirnos a franjas perpendiculares al eje de giro, estamos utilizando el método de los discos o el método de las arandelas. El método de los discos si la región está totalmente pegada al eje de giro, y el método de las arandelas si hay un hueco. Fíjense que aquí mi rebanada termina en este punto y hay un hueco hasta llegar al eje de giro. Quiere decir que no puedo usar discos, tengo que usar arandelas. Y tengo, por supuesto, dos volúmenes, el volumen a la izquierda de la línea morada y el volumen a la derecha de la línea morada. Es decir, que el volumen total va a ser el volumen 1 más el volumen 2. Y tengo que hallar por separado cada uno de ellos.
Para poder trabajar en X, lo primero que hay es que despejar todas las ecuaciones para que me quede en función de la variable X, es decir, despejar Y. Y igual a la raíz cúbica de 8X y Y igual a 5 más o menos la raíz cuadrada de 25 menos 16X sobre 4. Tenemos entonces que vamos a hallar nuestro volumen usando rebanadas verticales, el volumen 1 más el volumen 2. Empecemos por el volumen 1. Para el volumen 1, que es el que está a la izquierda de la línea morada, para el volumen 1, lo primero que tengo que determinar es de dónde hasta dónde varía X. X va a variar desde 0 hasta 1, que es donde justamente está la línea morada. Ya teniendo de dónde a dónde varía, lo siguiente es hallar el valor de los radios. El radio mayor es el que esté más lejos, la curva que está más lejos del eje de giro es la azul. Y para poder hallar esta distancia, necesito saber que la distancia total es 3 y el radio entonces va a venir dado por 3 menos la curva azul. Entonces 3 menos la curva azul, que como estamos hablando de esta parábola que a partir del vértice hacia abajo es negativa y del vértice hacia arriba es la parte positiva, se toma la parte negativa de la parábola. Para el radio menor, igual necesito restar el 3 menos la distancia que hay desde el eje coordenado a la curva roja, y entonces sería 3 menos la raíz cúbica de 8X. Ya conociendo los límites y los radios, puedo utilizar la fórmula que dice que es pi por la integral desde a hasta b, desde 0 hasta 1, de el radio mayor elevado al cuadrado menos el radio menor elevado al cuadrado por el diferencial de X. Este volumen, cuando lo metamos en GeoGebra, nos va a dar 16.64. Nuestro volumen 2, que es el que está a la derecha de la línea moradita, tenemos nuestro diferencial igual en X, abajo está la parte negativa de la parábola, arriba está la parte positiva de la parábola, es decir, que está encerrada por los dos lados entre la parábola. Para este volumen lo primero que hay que hallar es desde dónde hasta dónde va a variar, y va a variar desde 1 hasta la coordenada X del vértice de la parábola. Desde 1 hasta 25/16. Para hallar los radios, el radio mayor es la parte negativa de la parábola, es 3 menos la curva de la parábola negativa, y el radio menor, que tiene que ver con la parte positiva de la parábola, 3 menos la parte positiva de la parábola. Conociendo los radios y los valores de A y de B, entonces me queda pi por la integral desde 1 hasta 25/16 del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por el diferencial, y eso me va a dar 6,19. Quiere decir que si yo sumo 6,19 con el 16 que me había dado la otra, el volumen 1 me va a dar 22,83 unidades cúbicas, que es el mismo volumen total que me había dado utilizando el otro método. Ok, aquí tenemos la región que queremos hallar el volumen y dijimos que vamos a trabajar en Y y en X. Empecemos por hacer el cálculo en Y. Para el cálculo en Y tenemos los límites de integración son desde 0 hasta 2. Que la curva que está a la derecha es la azul, es decir, la del cuadrado, y la que está a la izquierda es la fucsia, es decir, la cúbica. ¿Ok? Como vamos a trabajar en Y con rebanadas horizontales,
recordemos que mi variable de trabajo es Y. Yo voy a decir que el volumen total, vamos a llamarlo así, va a ser igual, el método de las capas es 2pi por la integral y entonces elegimos la función valor inicial, valor final. La función que nosotros estamos hablando dijimos que es la multiplicación de la altura por la distancia que hay entre el eje de giro y la rebanada, que es el P de Y. Entonces vamos a empezar por escribir el P de Y, que es más fácil, que dijimos que era 3 menos Y, 3 menos Y, por la altura. La altura es la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. La de la derecha es la azul, pero recordemos que tenemos que despejarla en y esto me quedaría 25 menos 4y menos 5 elevado al cuadrado y eso dividido entre 16. Me falta restar la curva de la derecha, porque es la altura. Toda esta curva menos la de la derecha, que es x igual a y al cubo sobre 8. Y elevado al cubo entre 8. Y va desde 0 hasta 2. Y ahora sí me da el valor que decía vamos a verla aquí completa. Esta era la integral que habíamos planteado. Vamos a visualizarla en el PowerPoint para que veamos la comparación. Aquí está, planteada 2pi por la integral de 0 hasta 2 de la altura por el P de Y. La altura es la diferencia de 2. Aquí la escribí la diferencia porque no me acordaba esta ecuación. Pero fíjense que si yo lo escribo de esta manera o de esta manera, que es lo mismo, me va a dar el resultado 22,83. Aquí está. 2pi por el P de Y, incluso está al revés escrito que como está en la lámina, por la altura. La altura recuerden que es la más lejos menos la más cerca. Y me da 22,83. Vamos entonces a ver el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1 va a ser igual, esta es pi porque es el método de las arandelas, por la integral. La función, aquí tenemos la diferencia de los radios, cada uno elevado al cuadrado. El radio mayor para el volumen 1, que es esta de la izquierda de la línea morada, es decir, la azul menos la fucsia. La azul está más lejos, la fucsia está más cerca de mi eje de giro, ¿sí? Entonces es 3, que es la distancia total, menos la curva azul. Ese sería el radio mayor. Entonces es 3 menos la curva azul, que es la que está con la raíz cuadrada. Aquí esta sí la tengo ya aquí despejada aquí. Sería 5 menos la raíz cuadrada de 25 menos 16x ya va, para que me deje poner el denominador, entre 4
y eso va elevado al cuadrado, porque es el radio mayor elevado al cuadrado, menos el radio menor elevado al cuadrado, que el radio menor elevado al cuadrado es la que se refiere a la fucsia, que es raíz cúbica de 8x. 3 menos la raíz cúbica de 8x. Y también va el radio menor elevado al cuadrado. ¿Y cuáles son los límites? Desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Tenemos entonces nuestro primer volumen, que me da 1664. Ahorita verificamos en las láminas para que veamos. Y voy a aprovechar y me voy a copiar esto, como ya lo escribí, para hallar el volumen 2, que sería el radio mayor sigue siendo el mismo porque es la parte negativa de la parábola, pero el radio menor es la parte positiva de la parábola, el radio mayor al cuadrado, radio menor al cuadrado. Cambian los límites de integración porque es desde 1 hasta el vértice de la parábola, que el vértice de la parábola es 25/16. Y entonces tenemos que el volumen 2 es 6,19. Para el volumen total, que es lo que queríamos comparar, volumen 1 más volumen 2. Ah, perdón, ya va. Aquí tengo que cambiarle el número porque si no me va a dar. 2,83, 2,83. Fíjense que, sin importar si yo uso el método de las capas o el método de las arandelas, el resultado es el mismo.